En este contexto, exploraremos 11 consejos estoicos que, al adoptarlos como pilares de fortaleza emocional, pueden convertirse en faros luminosos para iluminar los días oscuros y mantener a raya la soledad y la tristeza. Estas antiguas lecciones ofrecen un camino hacia la autenticidad, la aceptación y la resiliencia, brindando un refugio emocional que trasciende las circunstancias externas y fortalece el espíritu contra los embates de la vida moderna. 1. Ser un mejor amigo para ti mismo. Para ser un mejor amigo para ti mismo, es esencial cultivar la autocompasión y la autoaceptación. Reconoce tus logros y virtudes, incluso en medio de tus imperfecciones. En lugar de enfocarte en tus errores pasados o en las áreas en las que puedes mejorar, abraza la idea de que eres humano y mereces amor y amabilidad, tanto de los demás como de ti mismo. Practica la paciencia contigo mismo en momentos difíciles y trata de hablarte con el mismo nivel de apoyo y aliento que brindarías a un buen amigo. Aprende a establecer límites saludables, priorizando tu bienestar emocional y físico. Al tratarte con respeto y compasión, construyes una relación sólida contigo mismo, fortaleciendo tu autoestima y creando un fundamento sólido para enfrentar los desafíos de la vida. Además, invertir tiempo en el autocuidado y el desarrollo personal es fundamental. Dedica momentos específicos para actividades que te traigan alegría y te ayuden a crecer como individuo. Esto puede incluir desde practicar la meditación hasta aprender nuevas habilidades o simplemente disfrutar de pasatiempos que te apasionen. Cultivar una relación positiva contigo mismo implica también reconocer tus necesidades y asegurarte de satisfacerlas de manera equilibrada. Conviértete en tu mayor defensor, construyendo una conexión interna sólida que te permita enfrentar la vida con confianza y resiliencia. Recuerda que ser tu mejor amigo implica cuidarte, apoyarte y nutrirte de la misma manera en la que lo harías con aquellos a quienes valoras en tu vida. Mantente consciente de tus metas, valores y aspiraciones, y trabaja activamente hacia ellas. Establece metas realistas y celebra tus avances, incluso los pequeños logros, para fortalecer tu confianza en ti mismo. Aprende a decir no cuando sea necesario, protegiendo tu tiempo y energía de manera consciente. En lugar de buscar validación externa constantemente, busca la aprobación desde dentro, reconociendo tu propio valor independientemente de las opiniones externas. Fomenta una mentalidad positiva y amable contigo mismo, desafiando los pensamientos autocríticos y reemplazándolos con afirmaciones positivas. Practica la gratitud, centrándote en las cosas positivas de tu vida y reconociendo tus fortalezas. Recuerda que ser un buen amigo para ti mismo implica un viaje continuo de automejora y crecimiento personal. A medida que te comprometes con este viaje, desarrollas una relación más sólida y compasiva contigo mismo, lo que te permitirá enfrentar los desafíos de la vida con mayor resistencia y autoestima. Cultiva relaciones saludables con los demás, pero no te olvides de la relación contigo mismo. Establece límites que protejan tu bienestar emocional y aprende a decir sí a las oportunidades y experiencias que te enriquezcan. No temas pedir ayuda cuando la necesites y valora tu autonomía, permitiéndote tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y metas. En última instancia, ser un buen amigo para ti mismo implica un compromiso constante con el autocuidado, la autoaceptación y el crecimiento personal, construyendo así una base sólida para tu bienestar general. 2. Mueve tu cuerpo. Mover tu cuerpo es esencial para mantener una vida saludable y equilibrada. La actividad física no solo contribuye a mantener un peso adecuado, sino que también mejora tu bienestar mental y emocional. Al realizar ejercicio, tu cuerpo libera endorfinas, sustancias químicas que actúan como analgésicos naturales y generan sensaciones de felicidad y alivio del estrés. Además, mantenerse activo ayuda a fortalecer tus músculos, mejorar la circulación sanguínea y aumentar la flexibilidad, lo que contribuye a prevenir lesiones y a mantener una buena calidad de vida a lo largo del tiempo. No es necesario realizar entrenamientos intensos para obtener beneficios. Incluso actividades simples como caminar, bailar o practicar yoga pueden marcar la diferencia. Encuentra una actividad que disfrutes y que se ajuste a tu estilo de vida para que sea más sostenible a largo plazo. Hacer del movimiento una parte integral de tu rutina diaria no solo te ayudará a mantenerte en forma, sino que también te permitirá experimentar una mayor vitalidad y una sensación general de bienestar. Además de los beneficios físicos y emocionales, mover tu cuerpo también potencia tu capacidad cognitiva y mejora la concentración. La actividad física estimula el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que puede impulsar la función cognitiva, la memoria y la toma de decisiones. Incorporar el ejercicio en tu rutina diaria no solo es una inversión en tu salud física, sino también en tu bienestar mental. El movimiento también fomenta la creatividad y la resolución de problemas al proporcionar momentos de desconexión y liberación de tensiones. Ya sea practicando deportes, haciendo ejercicios aeróbicos o simplemente dando un paseo,
permites que tu mente se despeje, lo que puede llevar a una mayor claridad mental y una perspectiva más positiva. Así que, recuerda, mover tu cuerpo no solo es un acto para mantener la forma física, sino también una herramienta valiosa para nutrir tu mente y espíritu. Añadiendo a eso, el movimiento regular también fortalece el sistema inmunológico, lo que te hace más resistente a enfermedades y ayuda a tu cuerpo a combatir infecciones. La actividad física constante reduce el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y hipertensión, promoviendo una vida más larga y saludable. Además, el ejercicio no solo se limita al gimnasio. Incorporar pequeños cambios en tu rutina diaria, como subir escaleras en lugar de usar el ascensor o hacer estiramientos mientras trabajas, puede marcar la diferencia. Por último, el movimiento te conecta con tu propio cuerpo, permitiéndote desarrollar una mayor conciencia de tus habilidades y limitaciones. Aprender a escuchar y respetar las señales de tu cuerpo durante el ejercicio es clave para evitar lesiones y promover un enfoque equilibrado hacia la salud. En resumen, mover tu cuerpo no solo es una tarea física, sino un acto de cuidado integral que beneficia a tu cuerpo, mente y espíritu. 3. Expande tu punto de vista. Es fundamental para el crecimiento personal y la comprensión del mundo que te rodea. En lugar de aferrarte a ideas preconcebidas, permítete explorar diversas perspectivas y enriquecer tu pensamiento. Escucha activamente a personas con experiencias diferentes, lee sobre culturas diversas y mantén una mente abierta ante nuevas ideas. Este proceso te permitirá no solo desarrollar una comprensión más profunda de la diversidad humana, sino también encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que puedas enfrentar. Al ampliar tu punto de vista, te vuelves más adaptable, empático y capaz de enfrentar el cambio con una mentalidad positiva. La expansión de tu perspectiva no solo se limita a la adquisición de conocimientos, sino también a la reflexión interna. Cuestiona tus propias creencias y prejuicios, identifica tus sesgos y trabaja constantemente en evolucionar como individuo. Este autoexamen te ayudará a liberarte de limitaciones autoimpuestas y te permitirá abrazar nuevas oportunidades con mayor confianza. Recuerda que la vida es un viaje constante de aprendizaje y crecimiento, y al expandir tu punto de vista, te embarcas en un camino hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. Al expandir tu punto de vista, también fortaleces tus habilidades de resolución de problemas. La capacidad de ver un problema desde diferentes ángulos te proporciona una gama más amplia de enfoques para encontrar soluciones efectivas. La diversidad de perspectivas te permite considerar factores que podrías pasar por alto en un análisis más estrecho, lo que enriquece tu capacidad para tomar decisiones informadas y creativas. Al adoptar una mentalidad abierta, te vuelves más adaptable a los cambios y más hábil para enfrentar situaciones complejas. La empatía que desarrollas al comprender las experiencias y opiniones de los demás fortalece tus conexiones interpersonales. Esta habilidad es especialmente valiosa en entornos personales y profesionales, ya que te permite colaborar de manera más efectiva, gestionar conflictos de manera constructiva y cultivar un entorno en el que la diversidad de ideas sea apreciada. En resumen, abrir tu mente a nuevas perspectivas no solo amplía tu comprensión del mundo, sino que también mejora tu capacidad para abordar desafíos, fortalece tus relaciones y enriquece tu vida de maneras inesperadas. 4. Estar más satisfecho. La satisfacción personal a menudo se encuentra en la apreciación de las pequeñas alegrías y logros diarios. Enfócate en cultivar una mentalidad de gratitud, reconociendo y valorando las cosas positivas que suceden en tu vida, por más pequeñas que sean. Mantén un diario de gratitud donde puedas registrar diariamente las experiencias positivas, lo que te ayudará a cambiar tu enfoque hacia lo positivo y a crear un sentido más profundo de satisfacción. Además, establecer metas realistas y alcanzables te permitirá experimentar un sentimiento constante de logro, contribuyendo así a una mayor satisfacción. Al centrarte en el proceso y disfrutar del camino hacia tus metas, encontrarás más alegría en el viaje, independientemente de los resultados finales. Otra clave importante para la satisfacción personal radica en cultivar relaciones significativas. Invierte tiempo y esfuerzo en construir conexiones genuinas con amigos, familiares y seres queridos. La calidad de tus relaciones afecta directamente tu bienestar emocional, proporcionándote un sólido sistema de apoyo. Compartir momentos felices y desafíos con aquellos que te rodean no solo fortalece los lazos afectivos, sino que también contribuye a un sentido más profundo de satisfacción y propósito en la vida. En última instancia, la búsqueda de la satisfacción implica encontrar un equilibrio entre el aprecio de lo que ya tienes y el desarrollo de relaciones significativas que enriquezcan tu vida de manera continua. Para alcanzar una mayor satisfacción, es esencial practicar el autocuidado. Dedica tiempo regularmente a actividades que nutran tu bienestar físico, emocional y mental. Establece rutinas que incluyan ejercicio, descanso adecuado, tiempo de relajación y actividades que te traigan alegría.
Cuidar de ti mismo no solo mejora tu salud general, sino que también contribuye a una sensación de equilibrio y satisfacción en la vida diaria. Además, aprende a soltar y aceptar lo que no puedes cambiar. A menudo, la insatisfacción surge cuando nos aferramos demasiado a expectativas poco realistas o nos preocupamos en exceso por cosas que están fuera de nuestro control. Practica la aceptación y la adaptabilidad, centrándote en lo que sí puedes influir y dejando ir lo que no puedes cambiar. Al liberarte de la carga innecesaria de preocupaciones, te permites disfrutar más plenamente del presente y experimentar una mayor satisfacción en tu día a día. Descubre y cultiva tus pasiones. La exploración y el compromiso con actividades que te apasionan no solo proporcionan una fuente constante de alegría, sino que también contribuyen significativamente a tu sentido de identidad y propósito. Dedica tiempo a descubrir lo que realmente te entusiasma y haz espacio en tu vida para perseguir esas pasiones, incluso si es en pequeñas dosis. Al hacerlo, encontrarás un flujo constante de satisfacción intrínseca que proviene de hacer lo que amas. Sé honesto contigo mismo y con los demás acerca de tus valores, metas y emociones. Vivir una vida alineada con tus auténticos principios y creencias proporciona una sensación profunda de integridad y coherencia. La autenticidad también fomenta conexiones más genuinas con los demás, ya que te permite relacionarte desde un lugar honesto y vulnerable. Al vivir de manera auténtica, experimentarás una satisfacción más duradera y significativa al construir una vida que refleje quién eres verdaderamente. 5. Pedir ayuda. Es un acto de valentía y sabiduría que fortalece tanto las relaciones personales como el crecimiento individual. A menudo, nos enfrentamos a desafíos que superan nuestras capacidades individuales, y buscar asesoramiento o apoyo no solo aligera la carga, sino que también abre nuevas perspectivas. Reconocer que no tenemos todas las respuestas no es una señal de debilidad, sino de humildad y disposición para aprender. Al solicitar ayuda, no solo recibimos el conocimiento y la experiencia de los demás, sino que también construimos lazos más fuertes con aquellos que están dispuestos a compartir sus conocimientos. En el proceso, creamos una red de apoyo que puede ser invaluable en tiempos difíciles y en la consecución de metas más ambiciosas. Aceptar que no somos invulnerables ni infalibles nos permite superar obstáculos más rápido y aprender lecciones valiosas en el camino. Al buscar la ayuda de otros, estamos demostrando una mentalidad abierta y una disposición para adaptarnos, cualidades esenciales para el desarrollo personal y profesional. En última instancia, pedir ayuda no solo es un medio para resolver problemas, sino también un vehículo para la autenticidad, la conexión y el enriquecimiento mutuo en nuestra jornada de autodescubrimiento y desarrollo continuo. Además, es importante recordar que pedir ayuda no solo beneficia a quien la solicita, sino que también ofrece una oportunidad para aquellos que brindan su apoyo. Al compartir conocimientos y experiencias, aquellos que ayudan encuentran significado y satisfacción al contribuir al bienestar de los demás. Este intercambio mutuo fortalece las relaciones y fomenta un sentido de comunidad y colaboración. En un mundo interconectado, la capacidad de pedir ayuda y ofrecerla se convierte en un valioso activo. Al reconocer la importancia de esta reciprocidad, creamos un entorno en el que todos pueden crecer juntos, aprovechando las fortalezas de cada individuo. La habilidad de pedir y ofrecer ayuda se convierte así en una habilidad clave para navegar por la complejidad de la vida, construir relaciones sólidas y avanzar hacia metas compartidas. Compartir nuestras preocupaciones o desafíos con alguien de confianza no solo alivia la carga emocional, sino que también nos permite ganar perspectiva y obtener apoyo emocional. En momentos de dificultad, la conexión humana se convierte en un poderoso catalizador para superar obstáculos y encontrar soluciones. En resumen, pedir ayuda es una herramienta valiosa que no solo mejora nuestras habilidades y conocimientos, sino que también fortalece nuestra capacidad para afrontar los desafíos de la vida de manera más efectiva y saludable. 6. Aprende a sufrir con otros. Una habilidad fundamental para construir relaciones sólidas y empáticas. En lugar de enfrentar las dificultades de la vida de manera aislada, compartir el peso emocional con aquellos que te rodean fortalecerá los vínculos y creará un sentido de comunidad. La empatía y la comprensión mutua se desarrollan cuando aprendemos a reconocer y validar las experiencias difíciles de los demás, permitiendo que la conexión humana florezca en momentos de alegría y desafío. Al aprender a sufrir con otros, también cultivamos una perspectiva más amplia y un entendimiento más profundo de la diversidad de experiencias humanas. Esto no solo enriquece nuestra propia comprensión del mundo, sino que también nos capacita para ofrecer un apoyo más auténtico a quienes nos rodean. En última instancia, compartir las cargas emocionales no solo alivia el peso individual, sino que también crea un tejido social más fuerte y resiliente. Además, aprender a sufrir con otros nos enseña la importancia de la empatía y la solidaridad. Al experimentar el dolor junto a quienes amamos, desarrollamos la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, comprendiendo sus luchas y desafíos.
Esta conexión emocional profunda fomenta un sentido de comunidad en el que todos se sienten apoyados y comprendidos, generando un ambiente en el que la vulnerabilidad es aceptada y valorada. Compartir las adversidades fortalece nuestra propia resiliencia. Al enfrentar los desafíos colectivamente, encontramos consuelo y fuerza en la compañía de otros. Aprender a sufrir con empatía y compasión no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también nos transforma en individuos más fuertes y comprensivos, capaces de afrontar los altibajos de la vida con una perspectiva más positiva y solidaria. Asimismo, el aprendizaje de sufrir con otros impulsa el desarrollo de la empatía activa, llevándonos más allá de la compasión superficial. Al involucrarnos de manera consciente en las dificultades de quienes nos rodean, contribuimos al proceso de curación mutua y al fortalecimiento de los lazos humanos. Este enfoque colaborativo no solo brinda consuelo en tiempos difíciles, sino que también construye una red de apoyo emocional que perdura a lo largo del tiempo, formando cimientos sólidos para relaciones significativas y duraderas. 7. Recuerda la impermanencia de las cosas. La vida está marcada por la constante transformación y la impermanencia de todas las cosas. Enfrentamos cambios incesantes, desde las estaciones del año hasta las relaciones personales. Al recordar esta naturaleza transitoria, podemos cultivar una mayor aceptación y adaptabilidad en nuestras vidas. Aprender a soltar las expectativas rígidas y abrazar el flujo constante de la existencia nos permite enfrentar los desafíos con una mente más abierta y resiliente. La impermanencia nos invita a apreciar el presente, a vivir en el momento, valorando las experiencias y relaciones mientras están presentes, en lugar de aferrarnos a un futuro incierto. Al reconocer la impermanencia, también ganamos una perspectiva más sabia sobre la adversidad. Los momentos difíciles son temporales, al igual que los momentos de felicidad. Este entendimiento nos ayuda a no aferrarnos demasiado a los momentos difíciles, sabiendo que eventualmente cederán ante nuevas oportunidades y aprendizajes. La impermanencia nos enseña a ser flexibles en nuestras expectativas y a encontrar la belleza en la efímera danza de la vida. Al abrazar este principio, podemos vivir con mayor ligereza, liberándonos del peso innecesario de la resistencia y encontrando la paz en medio de la inevitable transformación. La impermanencia es un recordatorio constante de la fragilidad y la fugacidad de todas las cosas, incluyendo nuestras propias vidas. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de cada experiencia y a abrazar la oportunidad de crecimiento y evolución personal. Al comprender que nada permanece estático, nos liberamos de la ansiedad relacionada con el cambio y nos permitimos fluir con la corriente de la vida. Asimismo, la conciencia de la impermanencia nos impulsa a valorar y apreciar más profundamente cada momento presente. Al reconocer que todo tiene un principio y un fin, aprendemos a darle un significado más profundo a nuestras interacciones, cultivando relaciones más auténticas y conexiones más significativas. Al internalizar este conocimiento, podemos vivir con mayor gratitud, aprovechando la oportunidad de experimentar plenamente la vida en toda su complejidad y belleza, sin aferrarnos a ilusiones de permanencia. En última instancia, abrazar la impermanencia nos guía hacia una vida más consciente, plena y enriquecedora. La reflexión sobre la impermanencia también nos invita a soltar el apego a las posesiones materiales y a las identidades efímeras. Al reconocer que todo lo que poseemos y somos está sujeto a cambio, nos liberamos de la carga de acumular posesiones como fuente de felicidad y reconocimiento. En lugar de buscar seguridad en lo externo, encontramos una mayor estabilidad al desarrollar una conexión interna y cultivar cualidades como la compasión, la resiliencia y la sabiduría. 8. Enfocarse en tu camino. Una clave fundamental para alcanzar el éxito y la realización personal. A menudo, nos vemos tentados a compararnos con los demás y a medir nuestro progreso en relación con los logros de quienes nos rodean. Sin embargo, cada persona tiene un camino único y enfrenta circunstancias y desafíos particulares. Al concentrarte en tu propio viaje, puedes desarrollar un sentido más profundo de autoconciencia y claridad sobre tus metas y valores. Esto te permite trazar un curso que se alinee auténticamente con tu visión, en lugar de verse influenciado por las expectativas externas. Mantener el enfoque en tu camino también implica aprender de tus experiencias, tanto de los éxitos como de los fracasos, y utilizar esas lecciones para crecer y mejorar continuamente. La concentración en tu camino te brinda la oportunidad de cultivar la paciencia y la perseverancia necesarias para superar los obstáculos. Es un recordatorio constante de que el progreso a largo plazo requiere dedicación y consistencia. Al evitar las distracciones y las comparaciones constantes, puedes canalizar tu energía de manera más efectiva hacia tus objetivos, construyendo un sentido de logro sostenible. Además, al enfocarte en tu camino, te vuelves más resistente ante las críticas externas y las opiniones ajenas, ya que reconoces la singularidad de tu viaje y te comprometes con tu crecimiento personal de manera auténtica y valiente.
Al comprender lo que realmente te motiva y te apasiona, puedes tomar decisiones más alineadas con tu auténtico yo, llevándote a una vida más significativa y satisfactoria. A medida que te sumerges en tu propio viaje, te vuelves más consciente de tus fortalezas y debilidades, lo que te permite trabajar de manera más efectiva en el desarrollo de tus habilidades y la superación de tus limitaciones. Enfocarse en tu camino no implica aislarse del mundo, sino más bien sintonizar tu atención con lo que realmente importa para ti. A través de este enfoque, puedes construir una base sólida para el crecimiento personal y profesional, cultivando un sentido duradero de propósito y realización. Recuerda que tu camino es único y valioso, y al abrazarlo con determinación, estás dando paso a un viaje lleno de autenticidad, aprendizaje y logros significativos. A medida que te sumerges en tu viaje personal, es crucial recordar que el éxito no siempre se mide en términos externos, como la riqueza material o el reconocimiento público. Al enfocarte en tu camino, puedes encontrar una satisfacción interna y un sentido de logro que van más allá de las comparaciones superficiales. La perseverancia en tu propio camino, incluso cuando los desafíos se presentan, fortalece tu resiliencia y te capacita para superar obstáculos de manera más efectiva. Recuerda que tu viaje es una evolución constante, y al dedicarte a él con pasión y determinación, creas las bases para una vida plena y significativa. 9. No reprimas tus emociones. Las emociones son expresiones genuinas de nuestra experiencia interna, y al negarlas o reprimirlas, corremos el riesgo de acumular tensiones emocionales que pueden afectar negativamente nuestra salud a largo plazo. Permitirte sentir y expresar tus emociones te brinda la oportunidad de comprender mejor tus propias necesidades y deseos, facilitando un autodescubrimiento valioso. Al compartir abiertamente tus emociones, te vuelves más accesible y empático, lo que contribuye a construir relaciones más sólidas y significativas. La honestidad emocional fomenta la comprensión mutua, promueve la empatía y crea un ambiente en el que otros también se sienten cómodos compartiendo sus propias emociones. En última instancia, liberar tus emociones te permite vivir una vida más auténtica y enriquecedora, al tiempo que contribuye positivamente al bienestar emocional tuyo y de quienes te rodean. Reconocer y expresar tus emociones te brinda la oportunidad de aprender y crecer emocionalmente. Cada emoción tiene un propósito y un mensaje, y al prestar atención a ellas, puedes identificar patrones, entender tus necesidades subyacentes y tomar decisiones más informadas. La autorreflexión emocional te permite desarrollar una mayor inteligencia emocional, lo que implica una mayor capacidad para manejar situaciones estresantes, resolver conflictos y adaptarte a los desafíos de la vida de manera más efectiva. No reprimir tus emociones también contribuye a tu bienestar físico al reducir el estrés acumulado. La liberación emocional a través de expresiones saludables, como hablar con alguien de confianza, escribir en un diario o practicar actividades creativas, puede tener efectos positivos en tu sistema nervioso y cardiovascular. En resumen, permitirte sentir y expresar tus emociones no solo promueve la autenticidad y la conexión interpersonal, sino que también es esencial para tu desarrollo personal y bienestar general. No olvides que la autenticidad emocional también influye en tu autoestima. Al aceptar y expresar tus emociones, te muestras a ti mismo que mereces ser escuchado y respetado, incluso por ti mismo. Este acto de autovalidación contribuye a una imagen más positiva de ti mismo y a una mayor confianza en tus habilidades para manejar las complejidades emocionales. En última instancia, la libertad para experimentar y expresar emociones te empodera, permitiéndote vivir una vida más plena y conectada contigo mismo y con los demás. 10. Abrazar la adversidad. Fundamental para el crecimiento personal y la resiliencia emocional. Enfrentar situaciones difíciles no solo fortalece nuestro carácter, sino que también nos brinda la oportunidad de aprender lecciones valiosas. Al enfrentar desafíos, desarrollamos una mentalidad resistente que nos permite superar obstáculos con determinación y creatividad. Cada adversidad es una oportunidad disfrazada de lección, y al abrazarla, no solo cultivamos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, sino que también descubrimos nuevas dimensiones de nuestra fuerza interior. Cuando abrazamos la adversidad, transformamos los obstáculos en escalones hacia el crecimiento personal. La resiliencia se convierte en un activo invaluable, ya que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la tormenta y a encontrar soluciones innovadoras. En lugar de temer a los desafíos, podemos verlos como catalizadores para alcanzar nuestro máximo potencial. Abrazar la adversidad implica aceptarla como parte integral de la vida, reconociendo que, al enfrentarla con coraje y determinación, no solo superamos las dificultades, sino que también forjamos un camino hacia una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Al experimentar la dificultad personal, desarrollamos una conexión más profunda con la humanidad y aprendemos a apreciar la diversidad de experiencias que conforman la condición humana.
Este sentido de solidaridad puede ser un poderoso motor para el cambio positivo, ya que nos impulsa a colaborar y apoyarnos mutuamente en momentos difíciles. Además, abrazar la adversidad nos permite descubrir nuestra propia capacidad de transformación. A menudo, las situaciones desafiantes nos obligan a explorar aspectos no explorados de nuestro ser y a desarrollar habilidades latentes. En lugar de ver la adversidad como un obstáculo insuperable, podemos considerarla como una oportunidad de reinventarnos y de descubrir nuevas facetas de nuestra fortaleza interna. Al adoptar una mentalidad de crecimiento frente a la adversidad, no solo superamos obstáculos, sino que también florecemos como individuos resilientes y capaces de abrazar el cambio con valentía. Al enfrentar desafíos, desarrollamos habilidades para gestionar nuestras emociones, tomar decisiones informadas bajo presión y encontrar soluciones prácticas. Estos son recursos valiosos que no solo nos benefician en el momento presente, sino que también contribuyen a nuestro crecimiento a largo plazo, fortaleciendo nuestra capacidad para afrontar cualquier desafío que se presente en el futuro. Nos obliga a cuestionar nuestras creencias, metas y valores fundamentales, permitiéndonos ajustar nuestro rumbo hacia una vida más alineada con nuestras verdaderas aspiraciones. Al abrazar la adversidad, no solo nos convertimos en individuos más resilientes, sino que también ganamos claridad sobre lo que realmente importa en nuestras vidas, guiándonos hacia un camino más auténtico y significativo. 11. Aceptar las cosas como son. Es un ejercicio valioso para encontrar paz y equilibrio en la vida. En lugar de resistirse constantemente a las circunstancias que no podemos cambiar, es importante cultivar la capacidad de adaptación. Al aceptar las realidades que nos rodean, liberamos una carga emocional innecesaria y permitimos que nuestra energía se enfoque en áreas que podemos controlar. Aceptación no implica resignación pasiva, sino más bien una comprensión serena de lo que está fuera de nuestro control y el compromiso activo de trabajar con lo que sí podemos influenciar. Al reconocer y apreciar lo que tenemos en lugar de concentrarnos en lo que nos falta, cultivamos una actitud positiva que mejora nuestra calidad de vida. La aceptación nos permite ver las oportunidades de crecimiento y aprendizaje en cada situación, promoviendo una perspectiva optimista que nos guía hacia el bienestar emocional y la resiliencia ante los desafíos. En última instancia, abrazar la realidad con aceptación nos capacita para enfrentar a menudo, nos encontramos atrapados en la trampa de querer que las cosas se ajusten a nuestros ideales y deseos, lo que puede generar frustración y decepción. Al aceptar la realidad, nos permitimos liberar esas expectativas poco realistas y abrazar la vida con mayor flexibilidad. Esto nos brinda la capacidad de encontrar la belleza en la imperfección y apreciar las experiencias tal como se presentan, enriqueciendo así nuestra perspectiva. A menudo, nos encontramos atrapados en la trampa de querer que las cosas se ajusten a nuestros ideales y deseos, lo que puede generar frustración y decepción. Al aceptar la realidad, nos permitimos liberar esas expectativas poco realistas y abrazar la vida con mayor flexibilidad. Esto nos brinda la capacidad de encontrar la belleza en la imperfección y apreciar las experiencias tal como se presentan, enriqueciendo así nuestra perspectiva. La aceptación nos conecta con el momento presente. Al dejar de resistirnos a lo que ya es, podemos sumergirnos plenamente en el ahora y experimentar la vida con mayor intensidad. Este enfoque consciente nos ayuda a reducir la ansiedad sobre el futuro y el remordimiento sobre el pasado, permitiéndonos disfrutar más plenamente de cada instante. Aceptar las cosas como son no solo es un acto de rendición sabia, sino también una puerta abierta a la paz interior y la auténtica satisfacción en la vida. Cada desafío y obstáculo presenta oportunidades para aprender y fortalecernos. La aceptación nos permite ver las lecciones detrás de las dificultades y utilizarlas como trampolines para nuestro crecimiento personal. Al adoptar una mentalidad de aprendizaje constante, podemos transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para evolucionar y alcanzar nuestro mejor yo. Al dejar de juzgar y aceptar a las personas tal como son, construimos relaciones más auténticas y significativas. La empatía y la comprensión surgen naturalmente cuando abandonamos la necesidad de cambiar a los demás y simplemente aceptamos su ser único. En última instancia, la aceptación no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también enriquece nuestras conexiones con los demás, creando un entorno de respeto y compasión mutua. Al aplicar estos 11 consejos en nuestra vida diaria, podemos construir una mentalidad resiliente y aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. La fortaleza está en nuestras manos, y con cada elección, nos acercamos a una vida plena y serena. Que estos principios estoicos iluminen tu camino hacia la felicidad duradera. No olvides suscribirte para más contenido inspirador y comparte tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.